Hola a todos. Vamos a continuar hablando de la fotosíntesis, que como sabéis se divide en una fase luminosa y en una fase oscura. La fase luminosa es una etapa dependiente de la luz y en la que se producen un conjunto de reacciones químicas cuyo objetivo es la absorción de energía luminosa y su transformación en energía química, en ATP. Además, se obtiene un compuesto de gran poder reductor que es el NADPH. Tanto el ATP como el NADPH se utilizarán en la fase oscura, que es independiente de la luz, también se llama fase biosintética, y en la que se produce la síntesis de compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono, utilizando el ATP y poder reductor de la fase anterior. En la fase luminosa ocurren tres hechos bastante importantes, tres procesos importantes. El primero es la captación de energía lumínica por parte de los pigmentos fotosintéticos. El segundo es una cadena de transporte de electrones. Un transporte de electrones derivado del primer paso y que además está asociado a una fotólisis o ruptura del agua y a una fotorreducción, mediante la que se va a producir NADPH. Además, en la fase luminosa se produce ATP en un proceso que se conoce como fotofosforilación. Hoy vamos a hablar sobre todo de esta parte, de la captación de energía luminosa. Las sustancias que absorben luz son pigmentos fotosensibles asociados a proteínas, que además se encuentran en las membranas tilacoidales de los cloroplastos. Los pigmentos son sustancias que absorben luz a una determinada longitud de onda. Esta luz se puede utilizar para aumentar la temperatura, para producir fenómenos de fluorescencia y sobre todo para lo que a nosotros nos interesa, fenómenos de ionización, es decir, de pérdida de electrones. ¿Cómo funciona esto? Cuando un fotón de luz es absorbido por un electrón excitable, este se puede desplazar a un nivel energético más alto. Y desde este nivel energético más alto puede ser captado por una molécula aceptora de electrones. Este proceso no ocurre normalmente con la luz del espectro visible, pero las plantas, gracias a un complejo sistema, lo que se denomina un fotosistema, han conseguido conducir esa luz mediante pigmentos a unas moléculas especiales que se van a ionizar. Los pigmentos de las plantas o de los organismos fotosintéticos se llaman pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos son sustancias fotosensibles asociadas a proteínas. En las plantas son principalmente los carotenoides y las clorofilas, y en las cianobacterias además aparecen las ficobininas. Los carotenoides, si recordáis, son lípidos isoprenoides, tetraterpenos. Los más importantes de ellos son las xantofilas y los carotenos. Las clorofilas son cromoproteínas, heteroproteínas con un anillo tetrapirrólico. Estudiamos estas proteínas en el tema 4. Decíamos que tenían un anillo de porfirina con un magnesio, con un átomo de magnesio en su interior, y unido a esta estructura se encuentra un isopreno, una cadena de 20 carbonos que se llama fitol, con la que se va a unir a la membrana. Lo tenéis en vuestra diapositiva número 15. Las clorofilas más importantes son las clorofilas A y B. Dentro de las clorofilas A hay dos tipos muy importantes, que son las clorofila A1 o AP700, que absorbe
a longitud de onda de 700 nanómetros, y la clorofila A2 o P680, que absorbe a una longitud de onda de 680 nanómetros. Los pigmentos fotosintéticos, que siempre están asociados a una estructura membranosa, ya sean las membranas tilacoidales en los cloroplastos o los mesosomas, se organizan agrupados en conjuntos funcionales llamados fotosistemas. Los fotosistemas son la unidad estructural y funcional de captación de la luz. Los fotosistemas están formados por tres elementos. Los complejos antena, que constan de cientos de pigmentos fotosintéticos, clorofilas, carotenos, xantofilas, que captan fotones, los transfieren mediante resonancia. Complejos antena. Como he dicho antes, captan la luz y se la van transfiriendo de unos a otros mediante resonancia, hasta el centro de reacción. El centro de reacción está formado por dos moléculas de clorofila A, que cuando reciben esta energía, estos fotones, sus electrones se excitan y los ceden. Estos electrones son captados por una serie de transportadores electrónicos, que es nuestro tercer elemento. Estos son captados por los transportadores electrónicos, que van a funcionar de modo análogo a la cadena transportadora de electrones que habíamos estudiado anteriormente en la mitocondria. Así que los fotosistemas están formados por tres elementos: los complejos antena, el centro de reacción, formado por dos moléculas de clorofila, y los transportes de electrones, que van a acabar cediendo estos electrones al NADP para que se transforme en NADPH. Bueno, los fotosistemas se dividen en dos tipos. Hay dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 1, se suele escribir así, fotosistema 1 o FS1, y fotosistema 2. El fotosistema 1 está formado por clorofila, en el centro activo tiene clorofila P700. Y el fotosistema 2 tiene dos moléculas de clorofila de P680 en el centro de reacción. Vamos a continuar con la fotosíntesis. A nivel general, lo que va a ocurrir es que los electrones cedidos por la clorofila del centro de reacción van a ser captados por moléculas transportadoras de electrones. Esto es el que forman parte del fotosistema. Estos electrones van a estar pasando de unas a otras a favor de un gradiente de potenciales de oxidorreducción, es decir, de moléculas que tienen los electrones en un estado energético más alto a unas que lo tienen en un estado energético más bajo, hasta que van a llegar a un aceptor final, que generalmente va a ser el NADP, que se va a transformar en NADPH, captando otros protones. Al igual que ocurría con la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, el paso de electrones a lo largo de esta cadena está acoplado con el bombeo de protones al interior del tilacoide. Y, es decir, se va a formar un gradiente quimiosmótico, un gradiente electroquímico de protones. Ese gradiente electroquímico se va a utilizar acoplado a una ATPasa para formar ATP, para fosforilar ADP uniéndolo con un fosfato, en lo que se va a llamar fotofosforilación, de un modo muy parecido, o de un modo igual al que ocurría en la mitocondria cuando formábamos ATP en la cadena respiratoria. Existen dos formas de realizar la fase luminosa. La fase luminosa que generalmente realizan eucariotas y cianobacterias, que es la fotofosforilación acíclica, también a veces se llama flujo electrónico abierto o esquema en Z, y la fase luminosa que realizan la mayoría de las procariotas autótrofas, que es la fotofosforilación cíclica, que veremos después. Voy a intentar explicar la fotofosforilación acíclica de dos formas. Cuando el fotosistema 1, el que tenía las moléculas de clorofila P700, fotosistema 1, recibe luz, la clorofila se excita y emiten electrones. Un electrón por cada fotón captado.
Eso sí, las moléculas de clorofila quedan ionizadas. ¿Cómo pueden recuperar los electrones para seguir funcionando? Pues los recuperan gracias al fotosistema 2, el de la P680, que también capta luz y emite electrones que van a ser transferidos al fotosistema 1 mediante una serie de moléculas transportadoras que se van reduciendo y oxidando hasta que le dan hasta que llegan los electrones al fotosistema 1. El fotosistema 2 también queda ionizado. ¿Y cómo recupera los electrones perdidos? Pues gracias a un fenómeno que se conoce como fotólisis del agua. Y que consiste en que el agua, debido a la acción de la luz, se va a romper. Se va a romper en dos protones dos electrones que se ceden al fotosistema 1 y media molécula de oxígeno que se va a liberar al medio. Estos electrones desprendidos por el fotosistema 1 van a ser captados por una molécula que se llama ferredoxina y que se los va a transferir al NADP. Y los dos electrones que le transfiere la ferredoxina, junto con los dos protones provenientes de la fotólisis del agua, van a hacer que el NADP se transforme en NADPH. Lo he dibujado otra vez para que se vea mejor. Bueno, además de todo esto, quería comentaros que este paso de electrones a lo largo de la cadena transportadora está acoplado, al igual que ocurría con la cadena transportadora de electrones en las crestas mitocondriales, pues este paso de electrones está acoplado con el bombeo de protones al interior del tilacoide. Es decir, se va a formar un gradiente de protones. Va a haber más protones, más concentración de protones en el interior que fuera del tilacoide. La salida de estos protones a través de las ATPA, de las partículas F que tenían actividad ATP sintetasa, va a producir la fosforilación de ADP, es decir, la formación de ATP. Como la energía proviene en último término de la luz, a este proceso se le va a llamar fotofosforilación. Ahora lo voy a explicar de otra manera. Pero antes de terminar con esto, quería comentaros que a veces, aunque normalmente el donador final de electrones suele ser el agua, este es el donador final que se los cede son sus electrones los que acaban yendo al NADP para formar NADPH. No siempre el donador es el agua. Cuando esto ocurre, cuando es el agua, hablamos de que se produce una fotosíntesis oxigénica, porque se libera oxígeno. Fotosíntesis oxigénica. Es la más común. Es la que ocurre en todos los eucariotas y en cianobacterias. Pero a veces se utilizan otras sustancias, como por ejemplo el ácido sulfídrico. Si el ácido sulfídrico es el que se utiliza, no se va a liberar oxígeno, se va a liberar azufre. En este caso hablamos de fotosíntesis anoxigénicas o de una fotosíntesis anoxigénica. Esta fotosíntesis es característica de las bacterias del azufre purpúreas y las verdes. No las purpúreas no sulfúreas, sino las bacterias del azufre purpúreas y también las verdes. Voy a explicar la fotofosforilación acíclica de otra manera. Creo que se va a ver así mejor cómo se fabrica el ATP. Vale, en la fotofosforilación, con la fase luminosa siempre ocurre en los tilacoides.
Si recordáis, el cloroplasto tenía una doble membrana y después tenía unas membranas en forma, o sea, unos sacos membranosos que eran los tilacoides, y que esto es lo que representa este dibujito. Este es el cloroplasto, esta parte de aquí es el estroma, que está representado aquí, hacia afuera. La membrana del tilacoide sería los circulitos que rodean estas estructuras membranosas, y el interior del tilacoide sería esto que estoy marcando de azul, que sería esta parte de aquí. La luz va a ser captada por el fotosistema 1, el P700, como ya hemos visto antes. Y este va a ceder electrones, 2 electrones, a la molécula de ferredoxina, ya a representar como Fd. La clorofila que ha perdido 2 electrones en el fotosistema 1 lo recuperaba gracias a los que le cedía el fotosistema 2, el P680, que también captaba luz y le cedía esos electrones a través de una cadena de transporte al fotosistema 1. Los electrones perdidos por el fotosistema 2, si os acordáis, los cedía el agua, que mediante la acción de la luz se rompe en la fotólisis y libera 2 electrones que se ceden al fotosistema 2, libera oxígeno, que va al medio, y libera 2 protones, que junto con los electrones de la ferredoxina se iban a ceder al NADP para que se transformase en NADPH más H más. Esto es lo que hemos visto antes. También decíamos que acoplado a este transporte de electrones se va a producir un bombeo de protones al interior del tilacoide, es decir, se van a estar bombeando constantemente protones aquí. Es decir, se va a generar una altísima concentración de protones en el interior del tilacoide en comparación con el exterior. Esto, de acuerdo con la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, decíamos que aquí existen unas partículas, las partículas F, que eran ATP sin tetasas, y estas partículas F lo que iban a hacer era acoplar o abrirse y permitir el paso de protones a favor de gradiente hacia el estroma y acoplar ese proceso que es energéticamente favorable con la fosforilación de ADP, formándose ATP. A este proceso, dado que depende de la luz, en última instancia lo llamamos fotofosforilación. Existe un segundo tipo de fotofosforilación y es la fotofosforilación cíclica, en la que, como su nombre indica, los electrones van a realizar un recorrido cíclico. La anterior se denomina cíclica porque los electrones no salen y vuelven de la misma molécula, sino que salen del agua y acaban en el NADPH más H más. En este caso, en la fotofosforilación cíclica, los electrones van a realizar un recorrido, como he dicho antes, cíclico. Van a salir y retornar a la misma molécula. El resultado de la fotofosforilación cíclica va a ser que solo se produce ATP y no se produce NADPH más H más. Lo pueden realizar las eucariotas. Cuando tienen demasiado NADPH más H más, dejan de realizar la fotofosforilación acíclica y hacen esta y solo producen ATP. Es muy típica, es una vía muy común en procariotas. En este caso, en la fotofosforilación cíclica solo participa el fotosistema 1, es decir, el P700. Es mucho más sencillo. Si os acordáis de antes, el P700, el fotosistema 1, recibía
luz y emitía electrones que iban, dos electrones, emitía dos electrones que iban a la ferredoxina. A la ferredoxina. Anteriormente, los dos electrones de la ferredoxina, junto con dos protones provenientes de la fotólisis del agua, se los cedían al NADP para transformarlo en NADPH más H+. Sin embargo, en la fotofosforilación cíclica, la ferredoxina, mediante un sistema de transporte de electrones, se los va a ceder de vuelta al fotosistema 1. Acoplado a este transporte de electrones, también hay un bombeo de protones al interior de la membrana tilacoidal, al interior del tilacoide, y por lo tanto una síntesis de ATP por fotofosforilación. Es decir, se produce ATP, pero no se produce NADPH+H+.